que les cobran altísimas tarifas a los españoles, que porque también es un pueblo que sufre, ¿no? O sea, que sufre a sus neoliberales, que sufre a su monarquía rancia, ¿no? Pero fíjate, le pido al equipo que nos grabe. Vamos a esperar a que esa rancia monarquía, querido Víctor, y ese pues pseudo gobierno de izquierda, porque no es de izquierda, pero para nada de España, ofrezca disculpas en el día en el que ellos van a celebrar el homicidio, la violación, la esclavitud, la tortura y el genocidio. Eso es lo que va a ocurrir. Y como bien decía Paco Cruz, la doctora Claudia Sheinbaum insistirá constantemente en sus exigencias de disculpas por parte del gobierno español y de su rancia monarquía a nuestros pueblos originarios, pero desafortunadamente cada vez que ocurre una desgracia en México, cada vez que ocurre una tragedia, cada vez que haya alguna situación que tenga que ver con la violencia o la inseguridad, vamos a tener a los malditos trolls en redes sociales y por supuesto en los medios de comunicación corporativos diciendo, pero la presidenta de México pidiendo exigiendo que España ofrezca disculpas. Por ejemplo, ahora con lo de Deer Park es lo que leía en las redes sociales o lo que ha venido ocurriendo precisamente ahí en Chiapas, en Sinaloa, en Guerrero. ¿Qué opinas, querido Víctor? Ya lo mencionaba un poco hace rato Paco, y es que está en su ADN, franquista. O sea, que también pedirles que pidan disculpas, pues implicaría que su día nacional, que es el 12 de octubre, pues deje de ser su día nacional, ¿no? Porque le llaman ellos el Día de la Hispanidad y todavía lo celebran como si ellos hubieran traído la civilización a América, ¿no? Y ellos creen, o al menos es el discurso que mantienen, pues que trajeron, bueno, la civilización, evidentemente, y bueno, y que nos hicieron un favor, ¿no? A los pueblos de América. Y esta fecha, pues, fue instaurada por Franco. O sea, así como Felipe VI es pues, el heredero, ¿no? De Juan Carlos de Borbón, que a quien, pues, en realidad coronó Francisco Franco, lo mismo fue también con el Día de la Hispanidad, que se instauró en 1959 como fecha nacional. Y esto, pues, fue por decreto de Francisco Franco. Entonces, por mucho que en España digan que pues ya se acabó la dictadura y que tuvieron una transición exitosa a la democracia, pues en realidad no. O sea, Franco les puso al jefe de Estado, les puso su día nacional, ¿no? Es como si aquí fuera el 15 o 16 de septiembre, ¿no? Nos lo pusieran, nos hubieran puesto un dictador, ¿no? Cuando aquí es una fecha de liberación, lo que ellos celebran, pues es que fueron a esclavizar a otros pueblos, aunque no siempre fue así. O sea, en realidad esto es algo relativamente reciente, sobre todo cuando España, o sea, lo instauraron cuando empezó a perder las últimas colonias que tenía, ¿no? En el caso de Cuba, de Guam y de Puerto Rico, después de la guerra con Estados Unidos. Y esto se engarza con algo que también mencionaba Paco, o sea, con este régimen en México que tuvimos de la llamada así transición, ¿no? Que en realidad pues era un pacto ahí entre el PRI y el PAN para alternarse en la presidencia, pero que el modelo económico en realidad no cambiara mucho. Ya lo hemos comentado también aquí en alguna ocasión, que vendieron mucho, sobre todo en los años 90, ¿no? Principios de los 2000, pues a España y a Chile como ejemplos de transiciones a la democracia, pactadas, ¿no? Con el régimen anterior. De alguna forma, digo, se acordarán, cuando se hicieron los acuerdos de Chapultepec, ¿no? Con Porfirio Muñoz Ledo, pero también con el PRI y con gente del PAN, pues para crear este régimen de la transición, pues muy emulando a los acuerdos de la Moncloa, ¿no? Al pacto de la Moncloa. Y bueno, pues es que es todo este andamiaje, ¿no? Que se construyó, particularmente desde tiempos de Carlos Salinas, ¿no? Se acuerdan también que había por ahí, bueno, yo me acuerdo de la telenovela que era de niños, ¿no? El Carrusel de las Américas, una cosa así se llamaba, pero que fue como todo un año, ¿no? En el cual, pues se trataba de hermandar supuestamente a España, ¿no? Y en general a América Latina, ¿no? Y bueno, pues es parte del discurso, ¿no? O sea, vamos, si lo vemos como que todo engarza. Ese régimen de la transición, en el cual pues el régimen, parte del régimen autoritario se mantuvo y se incorporó, lo mismo que pasó con el franquismo, que después se creó en el PP, pues en México también se trató de vender eso, ¿no? Y bueno, pues es que pedirles una disculpa que yo creo que honestamente, bueno, a lo mejor sí, pero en muchas décadas más adelante, pues sería para España pedir que desmontaran
pues ese régimen del cual reniegan, pero pues que sigue ahí bastante latente y bastante vivo, que sigue siendo el franquismo, ¿no? Lo mismo pasa en Chile, o sea, la constitución que tiene actualmente España, con todo de que le han hecho modificaciones, pues se las heredó Franco, ¿no? Todavía los estertores del régimen franquista. Y lo mismo pasa también, pues, en Chile, ¿no? O sea, finalmente, a pesar de que le han hecho modificaciones y a pesar de que han querido crear una asamblea constituyente que no se aprobó, ¿no? La constitución que propusieron, pues al final ahí sigue, ¿no? También subyaciendo pues el régimen pinochetista, así como en el caso de España, pues sigue presente también el régimen franquista en este tipo de fiestas. Yo honestamente no creo mucho que el pueblo español, digo, salvo la parte muy ultra de derecha, pero en general, digamos, o sea, los catalanes yo creo que no celebran eso, ¿no? Ni tampoco el pueblo vasco, pero habrá unos 2 que 3 personas por ahí de ultraderecha, particularmente de Vox, pues que sí les prende, ¿no? El día de la hispanidad. Y hay que recordar justo también hace algunos años cuando hicieron eso aquí en México, bueno, en México, ¿no? De la llamada Iberosfera, y que se trajeron a todos los partidos de derecha, de ultraderecha, tanto de América Latina, creo que ahí andaba Felipe Calderón, pero sí había gente del PAN, y también de España, ¿no? Y pues nuevamente como esperando pues, que España dictara línea, ¿no? A la derecha, porque pues ellos son particularmente pues quienes se sienten los herederos, no solamente en México, sino en general en varios otros países de América Latina. Pero bueno, pues yo celebro mucho que la presidenta pues no quite el dedo del renglón, aunque pues yo creo que van a tener que pasar varias décadas, que los primeros que se tienen que liberar son los españoles de todavía esos resabios del régimen franquista, pues de que puedan pedir perdón. O sea, primero ellos tienen que tener realmente una transición a la democracia, porque como tú bien lo mencionabas, Toño, pues el PSOE es una burla, ¿no? O sea, al final ellos también tienen como una suerte de bipartidismo, que fue lo que trataron de implantar aquí en México también, y que nos duró, ¿no? El régimen de la transición, pues ellos siguen en eso, y pues hasta que no tengan un cambio como el que sucedió aquí en México con la 4T, pues van a seguir, ¿no? Con sus fiestas franquistas, con su parafernalia real, ¿no? Que en realidad pues es también una herencia del franquismo. Así es, ¿no? El PSOE, mire, de verdad, desde de Felipe González, pasando por Zapatero hasta este fulanito Pedro Sánchez, nada, pero absolutamente nada tienen de izquierda. No es partido ni obrero, ni, ¿cómo es partido? No es ni socialista ni obrero, si es español, pero ni socialista ni obrero es una realidad, ¿no? Y pues ni modo, a ese bipartidismo se enfrenta el pueblo de España, pero a lo mejor en algún momento llegará la realidad, llegará la verdad a ese pueblo. Te soy perfectamente honesto, doctor y querido Paco. La otra vez que platicaba con Aurelio Mayo, me dijo que él no ve una cercanía a un fin de la monarquía o a un fin de este tipo de tendencias franquistas disfrazadas de izquierda o de centro derecha. Dice que, bueno, pues hay mucha gente a la que más bien todo le vale madres, ¿no? Esa es la realidad, es el valemadrismo, que lo que hace falta es ese despertar como el que existe en México, ese despertar de las conciencias, saber si les podemos mandar ahí a un hablito a España, pero la verdad es que pues, es todo lo contrario, les mandamos a, como bien dices, Víctor, les mandamos a la pura fachiza. El otro día se reía un señor porque yo decía que, como Trump dice acá en Estados Unidos que sí, acá en Estados Unidos sí llegan los mejores mexicanos, allá a España, they are not sending the best, ¿no? Their best, ¿no? No están llegando, pues los mejores están llegando los Calderón, los Salinas, los Ciro Gómez Leiva, los Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues no están llegando los mejores allá a echarles la mano a nuestros, nos guste o no, porque pues desafortunadamente en cuanto a la cuestión de violaciones compartimos mapa genético con nuestros hermanos españoles. Pero ¿saben qué? Hoy fue un día muy internacional y para mí muy loable. Si le soy perfectamente honesto, le pido al equipo que nos grabe. Quisiera platicar con ustedes algo que senta precedente para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Mientras en el gobierno del presidente López Obrador, un tema que se trataba con muchas pincitas y que el presidente una y otra vez buscaba evitar, por muchas razones, el presidente López Obrador. Hoy, en la conferencia de prensa mañanera, yo tuve la grata sorpresa de que nuestro compañero periodista Cristian Galarza le pidiera a la doctora Claudia Sheinbaum su opinión
como presidenta de México sobre el genocidio que comete en este momento el Estado político de Israel contra el pueblo palestino. Y la mandataria aclaró que pues ella y su gobierno siempre condenarán cualquier forma de violencia, que desde la administración pasada se condena tanto pues este incidente, esta masacre y secuestro, ella le llama detención ilegal de personas a manos del grupo militante Hamas, como en estricto sentido el genocidio perpetrado por el Estado de Israel al pueblo palestino. E insiste en que así como lo planteó en su momento el expresidente López Obrador, lo que México busca es en todo caso la paz y la ONU pues debe ser más proactiva. Tajantemente la presidenta dice que efectivamente su gobierno se condenan las agresiones de Israel en Gaza y hace un llamado al Estado palestino a ser reconocido en toda su magnitud como es el Estado de Israel. Esto es un hecho sin precedentes. Es lo que verdaderamente se necesita, es lo último de lo último. No, pero es un comienzo. Es un comienzo que la doctora Claudia Sheinbaum sí condene este genocidio a manos del Estado político de Israel en contra del pueblo palestino y que llame a que se reconozca a Palestina como Estado. ¿Qué opinas de esto, Paco? Ya para cerrar, tenemos muy poco tiempo, pero ya para cerrar, ¿qué opinas de esto, querido Paco? Mira, Toño, rapidísimo, qué bueno que lo hizo. Yo personalmente pienso, no ahora, lo hice con López Obrador. Creo que el México ha sido uno de los países tibios en la cuestión palestina. Estamos presenciando un genocidio en vivo, ¿sí? Perpetrado por un gobierno de ultraderecha, un sionismo que es sinónimo de nazismo, con Benjamín Netanyahu. Creo que México y otros países de América Latina que son fuertes debían tener una posición más dura todavía. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente un año de un genocidio. ¿Cuántas víctimas hay? Cerca de 50,000, más de 20,000 niños, entre esos muchos miles de bebés. Hay una guerra salvaje, no guerra, discúlpame, hay un genocidio salvaje, un ejército que quiere aplastar y apoderarse de algo que no le pertenece, que les entregó el pueblo inglés, por llamarlo de alguna forma. Y vamos a seguir viendo. Tenemos una organización de Naciones Unidas, la ONU, que ha sido muy tibia, que no tiene en realidad ningún poder. El presidente López Obrador lo decía claramente, la ONU es un cero a la izquierda. Y qué bueno, celebro que la presidenta haya hecho ese señalamiento en la mañanera, pero yo todavía insisto que estamos como país quedando a deber. Estamos viendo la destrucción de un pueblo, el arrasamiento de un pueblo en tiempo real por primera vez. Con la tecnología lo vemos todos los días en pueblo real. Se están acabando el pueblo palestino, así que creo que tendría que haber una posición todavía más fuerte, una posición más dura, porque Netanyahu no se va a detener. Hay un proyecto, ya se ha hablado bastante del gobierno israelí que encabeza Benjamín Netanyahu. ¿Para qué? Para desaparecer al pueblo palestino, punto. Así que qué bueno, lo celebro, pero es algo que a toda la humanidad nos debía preocupar, Toño y Víctor. No, y miren, nos pone por ahí en el chat David Álamo, a Netanyahu le vale lo que piense México, a él le interesa el apoyo de los gringos y los europeos, pues sí, pero cuenta muchísimo que la primera presidenta de México y de Norteamérica, que por cierto es judía, es de origen judío, condene este incidente tan terrible, este genocidio, que como bien menciona Paco, de verdad es de pesadilla el pensar que los perpetradores de este genocidio estén utilizando la tragedia del pueblo judío para pues llevar a cabo otro genocidio, que se estén poniendo detrás de una etnia, de una religión, para llevar a cabo sus malvadas